Bueno, tenemos luego la enumeración de las distintas excepciones, ¿sí? La pueden encontrar en el artículo 347 del Código Procesal, ¿sí? El primer caso, a ver, déjenme que agarre el código, siempre es bueno tenerlo a mano. Artículo 347. Bueno, ahí les habla de la forma de deducirlas y el plazo, que es lo que estuvimos viendo. Eso es el artículo 346, ¿sí? La forma de deducirla y los plazos. Y el artículo 347 nos dice la enumeración de cada una. Bueno, la primera excepción que aparece es la de incompetencia, ¿sí? En la excepción de incompetencia, que ustedes ya vieron algo de competencia cuando vieron inhibitoria en las primeras clases, hay que distinguir dos supuestos, ¿sí? En el caso que se trate de competencia en razón de la materia, del territorio, del valor, ¿sí? Y que sea de cuestiones extrapatrimoniales, la competencia es improrrogable. Entonces, cuando el juez apenas advierte esto, cuando le llega la demanda, le tiene que dar la demanda y se da cuenta que no es competente y se trata de alguno de estos supuestos, tiene que declararse incompetente, ¿sí? Eso es de oficio. Eso es antes de correrse el traslado de la demanda. De oficio que lo hace el propio juez, ¿sí? No es a petición de partes. Esto tiene dos excepciones. Que se trate de competencia territorial en asuntos patrimoniales y de competencia federal en razón de las personas, ¿sí? En esos dos casos es prorrogable. Es decir, que el juez no se puede declarar incompetente, sino que va a tener que ser a pedidos de la parte la declaración de incompetencia, ¿sí? Bueno, como les decía, siempre esto, bueno, eso lo hablamos en otras clases, pero van a ver que durante el proceso se aplica muchísimo el principio de preclusión, ¿sí? Entonces, el principio de preclusión sirve para que las etapas finalicen más allá de lo que hagan las partes, ¿sí? Y así el proceso continúa y no se detiene, ¿sí? Y está atado al principio de economía y celeridad procesal. Entonces, por eso yo les decía que el juez se puede declarar incompetente hasta antes de contestar, de correr traslado de la demanda, ¿sí? Es la etapa que tiene el juez para declararse incompetente. Luego lo van a poder pedir las partes, pero esto también tiene una etapa preclusiva, es decir, que va a tener que ser opuesto a través de la excepción, ¿sí? Y ese va a ser el momento para que la otra parte pueda alegar la incompetencia del juez. Bueno, después tenemos la falta en el inciso segundo, habla de la falta de personería. La falta de personería puede verse a dos casos. Puede ser que haya ausencia de capacidad civil para estar en juicio, ¿sí? Y el otro caso es que haya una defectuosa representación procesal, ¿sí? En caso de que ustedes vieron que en el artículo 46 dice que una vez que yo me presento en un juicio invocando la representación de alguien, tengo que acompañar la documentación que acredite esa situación, ¿sí? Entonces, el juez, para prever esta excepción, prever que el demandado ponga esta excepción, lo que puede hacer, y que está estipulado, es que le dé un plazo de 20 días, por ejemplo, advierte que falta un poder o una partida, ¿sí? Entonces advierte que falta apenas sentada la demanda y le da un plazo de 20 días a la parte actora para que subsane este defecto, ¿sí? Ahora ven que este es un típico caso de una excepción dilatoria, ¿sí? Porque se puede subsanar y se suspende el pronunciamiento sobre la pretensión del actor. No es que se la excluye, no pierde eficacia, ¿sí? Solo que se la suspende. Bueno, después tenemos en el tercer inciso, es la falta de legitimación para obrar. Es decir, que es la cualidad de asumir en un juicio el carácter de actor o demandado según la norma. Es decir, una norma nos va a decir quién puede ser una norma del derecho sustancial nos va a decir quién puede ser actor y quién puede ser demandado. Y esto va a tener que reflejarse en el proceso, ¿sí?
esta falta de legitimación puede ser pasiva como activa, ¿sí? Puede no estar legitimado el actor para ser actor y puede ser que el demandado no esté legitimado para ser demandado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo siempre doy casos de un accidente de tránsito, ¿sí? Si yo tenía un auto y voy manejando y me choca X persona, ¿sí? Yo voy a estar legitimada para iniciar esa acción en caso de que, no sé, solamente haya tenido problemas con el auto y el auto es mío, ¿sí? Hablamos de daños materiales. No va a poder iniciar la acción un tío mío, ¿sí? No, yo soy la legitimada. Si inicia un tío mío la acción, va a carecer de falta de legitimación activa, ¿sí? Bueno, así que puede darse los dos casos, ¿sí? Este es uno. Esta falta de legitimación se va a resolver de forma previa cuando sea manifiesta, es decir, como les dije en el primer video, cuando surjan las constancias que hay en el expediente, ¿sí? Si no necesita prueba, a eso se requiere con manifiesta, porque si hay prueba que tiene que producirse para que podamos resolver sobre esta falta de legitimación, se va a diferir al momento del dictado de la sentencia su resolución. Bueno, luego tenemos la litispendencia. La litispendencia, ¿cuándo se crea? Se crea desde que se notifica la demanda, ¿sí? Y a partir de ese momento no se puede iniciar otro proceso igual. Ustedes dirán que es ridículo, pero no. Pasa muchísimo en tribunales, ¿sí? Que se inician procesos iguales o similares, ¿sí? Entonces, una vez que se notificó la demanda, no podemos iniciar un proceso igual, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para evitar el dictado de sentencias contradictorias. Imagínense que yo inicio por este accidente de tránsito un juicio en un juzgado y en otro, ¿sí? Va a haber resolución, por ahí en uno me dan la razón, en el otro no. Y se va a tomar una decisión totalmente injusta, ¿sí? Así que es muy importante este caso de litispendencia, ¿sí? Ahora, en la actualidad, como está todo informatizado, siempre salta que tal parte inició o que es demandado, que es actor, entonces termina como recorriendo los juzgados o uno ya le sale en la carátula que hay un expediente con el mismo nombre, donde yo figuro como actora o como demandada, ¿sí? Bueno, para que haya litispendencia tiene que existir una identidad entre el sujeto, el objeto y la causa. Y tienen que tener esa misma calidad en ambos juicios, ¿sí? Eso se tiene que observar, es decir, tiene que haber identidad de sujeto, objeto y causa. Bueno, ese es el caso de las litispendencias. Y van a ver mucho en la práctica también la acumulación de procesos, ¿sí? En la acumulación de procesos es que por ahí no obedece a esto que tiene que, no son el mismo objeto, ni sujeto, ni causa. Por ahí hay un sujeto y el objeto, o alguno de los dos. Por ahí no hay una identidad entre los tres. Pero la resolución que se toma en uno de estos expedientes influye en el otro. Entonces, en esos casos, lo que se hace es juntar esos expedientes, ¿sí? Por ejemplo, me cae un choque en cadena, ¿sí? El juzgado advierte que hay un juicio sobre el mismo accidente de choque en cadena y pide el expediente al otro juzgado, ¿sí? Y siempre en ese caso es el mismo juez que tiene que resolver, porque el hecho es el mismo, ¿sí? La responsabilidad va a ser la misma, más allá que sean distintos los sujetos que han intervenido en ese caso, ¿sí?